explorador, cazador de grandes presas, saboteador y loco certificado. Estos son algunos personajes adoptados por un hombre considerado uno de los espías más icónicos y notorios del siglo XX. A pesar de su habilidad como espía, pocos conocen su verdadero nombre. Conocido como la Pantera Negra, el Duque o el hombre que mató a Kitchener, era apuesto, carismático, inteligente y dominaba varios idiomas. Para algunos era solo un estafador, para otros un maestro espía y saboteador. Para un hombre tan enigmático y complejo como el superespía nacido en Sudáfrica, Fritz Duquesne, la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Nacido el 21 de septiembre de 1877 en East London, Sudáfrica, Fritz Joubert Duquesne era descendiente de refugiados franceses y colonos holandeses. De niño vivió en la frontera de la Colonia del Cabo bajo control británico. Allí vivió la tensión y los frecuentes conflictos entre el Imperio Británico, las repúblicas Boer y las tribus bantúes locales. Durante su infancia, la familia de Fritz se mudó a Nylstroom, una zona en la parte norte de la República Sudafricana. Su padre fundó una granja y se dedicó al comercio como cazador. Antes de ser adolescente, Fritz mató a un hombre por primera vez, defendiendo a su madre de un ataque de un zulú local. Los problemas y conflictos nunca estuvieron lejos para la familia Duquesne, quienes una vez fueron expulsados de su granja por miembros de la tribu Nguni. Según la leyenda, en la escaramuza, Fritz mató a varios guerreros Impey. La familia Duquesne valoraba la educación, así que a los 17 años Fritz fue enviado irónicamente a Inglaterra, donde asistió a la universidad en Londres y después a la Real Academia Militar en Bruselas. El inicio de la Segunda Guerra Boer el 11 de octubre de 1899 obligó a Fritz, de 22 años, a volver a Sudáfrica. Se unió a la lucha como miembro de un comando Boer, ganando una temible reputación como combatiente y autodenominándose la Pantera Negra. Durante el sitio de Ladysmith, Fritz fue herido en el hombro derecho y un mes después capturado por los británicos en la batalla de Colenso. Sin embargo, pronto escapó de la cautividad, huyó a Durban en la costa este de Sudáfrica y se reunió con su unidad. En agosto de 1900, las fuerzas Boer fueron expulsadas hacia Mozambique. Al retirarse con sus compañeros, Fritz fue capturado de nuevo como prisionero de guerra. Esta vez fue enviado a Caldas da Reina, un campo de internamiento cerca de Lisboa. Fritz planeó su escape de inmediato. Encantó a la hija de un guardia, quien accedió a ayudarlo a escapar. Después de escabullirse, viajó de Lisboa a París y finalmente a Aldershot, en Inglaterra. Así Fritz terminó entre sus enemigos más odiados, los británicos. Creyendo que su mejor opción era luchar contra su enemigo desde adentro, se unió al ejército británico y consiguió un puesto en Ciudad del Cabo en 1901. Así, por primera vez, Fritz se convirtió en un agente doble. Cuando su regimiento marchó por Nylstroom, Fritz se enfrentó a las ruinas de la granja de su familia, víctima de la despiadada política de tierra arrasada de Lord Kitchener. El descubrimiento del brutal asesinato de su hermana a manos de los ingleses y el internamiento de su madre en un campo de concentración encendieron en él una llama de odio hacia Inglaterra que nunca se apagaría por completo. Fritz volvió a Ciudad del Cabo con la misión secreta de sabotear instalaciones inglesas y asesinar a Lord Kitchener sin importar el costo. Reclutó a 20 hombres Boer para apoyar su causa y ejecutar su plan asesino. Antes de ejecutar su plan, los británicos fueron alertados y capturaron a Fritz en una cena del gobernador de la Colonia del Cabo. Arrestado y llevado a consejo de guerra, fue condenado a muerte junto a sus cómplices por traición. Sus compañeros saboteadores encontraron su final rápidamente ante el pelotón de fusilamiento, pero Fritz Duquesne logró negociar su sentencia a cadena perpetua. Hizo esto prometiendo revelar códigos secretos de comunicación Boer y traducir despachos Boer para los británicos. Sin embargo, Fritz nunca tuvo la intención de cumplir su promesa. Prisionero en el castillo fortificado de Buena Esperanza en Ciudad del Cabo, Fritz pasaba cada noche picando las paredes de su celda con una cuchara. Habría escapado de la prisión por tercera vez de no ser por una gran piedra que se desprendió y lo atrapó en su túnel. Un guardia de la prisión lo encontró inconsciente pero sin lesiones. Poco después de su intento de escape, Fritz fue enviado junto con otros 360 prisioneros Boers a la colonia de la Fortaleza Imperial en la isla Burt,
frente a la costa de Bermudas. Los británicos creían imposible escapar del archipiélago, rodeado de tormentas, tiburones y arrecifes peligrosos. Fritz Duquesne no coincidía con esa evaluación. La noche del 25 de junio de 1900, Fritz Duquesne escapó de la fortaleza prisión al escalar una cerca de alambre de púas y nadar 2.5 kilómetros sin ser visto, pasando junto a botes patrulla y reflectores. Guiado por un faro lejano, Fritz Duquesne volvió a la isla principal de Bermudas, donde compañeros Boers organizaron su escape. En menos de una semana, Fritz Duquesne partió en barco hacia Baltimore, Maryland, dejando atrás su prisión isleña y con la esperanza de una nueva vida. Al llegar a Estados Unidos, Fritz Duquesne fue a la bulliciosa Nueva York. Consiguió trabajo como periodista en el New York Herald y se ganaba la vida narrando historias de aventura. Para 1908, Fritz Duquesne ya había consolidado su reputación como corresponsal de guerra trotamundos. En 1910 se casó por única vez. Su matrimonio con Alice Worley, una mujer estadounidense, terminó sin hijos y en divorcio 8 años después. En ese periodo de la historia de Estados Unidos, la nación enfrentaba una gran escasez de carne. La inmigración hizo que las ciudades crecieran rápido y la industria cárnica no podía seguir el ritmo. Siempre tan astuto, Fritz, junto con otros 2 hombres, incluido el congresista estadounidense Robert Broussard, idearon un plan ingenioso. Su solución: la cría de hipopótamos. 3 hombres crearon la Sociedad de Nuevo Abastecimiento de Alimentos en 1910 y sugirieron importar hipopótamos africanos a los pantanos de Luisiana como alimento. Como beneficio adicional, los hipopótamos también controlarían el crecimiento de una especie de planta invasora que estaba matando las poblaciones de peces y bloqueando las vías fluviales locales. A pesar de promocionar la carne de hipopótamo como un delicioso tocino de vaca de lago, el proyecto de ley del hipopótamo americano nunca fue aprobado y la organización pronto se disolvió. Aunque el plan del hipopótamo no se realizó, las intrigas y campañas de Fritz lo vincularon con el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Fritz fue el instructor de tiro personal de Theodore Roosevelt y lo acompañó en una cacería en África Oriental. Aunque parecía haber dejado atrás los campos de batalla de Sudáfrica, el odio de Fritz hacia los británicos aún ardía en su interior. Cuando inició la Primera Guerra Mundial en 1914, Fritz pronto tuvo una oportunidad de vengarse. Tras encontrarse con un industrial germano-estadounidense en Estados Unidos en 1914, Fritz fue reclutado como espía y saboteador alemán. Usando el nombre Federico Fredericks, fue enviado a Brasil en su primera misión como supuesto científico que estudiaba la planta de caucho. Su verdadera misión como agente de inteligencia naval alemana era interrumpir el tráfico comercial hacia los países en guerra con Alemania. Desde su base en Bahía, Brasil, Duquesne orquestó una serie de ataques contra barcos mercantes británicos. Su arma favorita era la bomba de tiempo que disfrazaba en cajas de muestras de minerales. Se embarcó en una ola de sabotajes, afirmando después haber hundido 22 barcos. Pronto su tapadera fue descubierta cuando Bauer, un cómplice arrestado por el Servicio de Inteligencia Militar, identificó a Fritz Duquesne como el cerebro de la operación de sabotaje naval. Con su tapadera comprometida, Fritz eludió a los británicos escapando a Buenos Aires. En un giro teatral, y para despistar a sus perseguidores, publicó un artículo en el New York Times informando sobre su muerte a manos de tribus amazónicas mientras lideraba una expedición a Bolivia. Tras publicarse su obituario, Fritz cambió de opinión. Al morir, perdería su pasaporte estadounidense y la protección contra el enjuiciamiento británico que daba la ley de neutralidad. Semanas después, filtró otra historia falsa a la prensa diciendo que no había muerto, sino que tropas del gobierno lo rescataron tras ser herido gravemente. Mientras Fritz Duquesne había logrado una vez más escapar de sus perseguidores, no pasaría mucho tiempo antes de que reapareciera con una identidad completamente nueva. De todas las leyendas sobre Fritz Duquesne, quizá la más escandalosa es cómo se le conoció como el hombre que mató a Kitchener, su enemigo jurado. En 1916, haciéndose pasar por el duque ruso Boris Zakrevsky, Fritz se unió al mariscal Kitchener en el Her Majesty's Ship Hampshire en Escocia. Kitchener era, por supuesto, el archienemigo de Fritz, ya que fue el arquitecto de la política de tierra quemada que provocó la destrucción de la granja de la familia Duquesne
y la muerte de sus familiares. Fritz ideó un plan para eliminar a su enemigo y sus hombres. A bordo del barco, Fritz vio un submarino alemán lanzando bengalas desde una escotilla. El Her Majesty's Ship Hampshire fue hundido por un torpedo, sobreviviendo solo 12 personas. Kitchener también fue a su tumba acuática. Fritz escapó en una balsa salvavidas antes de que el barco fuera torpedeado y hundido. Según la leyenda, le otorgaron la Cruz de Hierro por su valentía. Aunque aparecen fotos con la condecoración militar y otras de origen dudoso, no hay registros que confirmen o nieguen la historia tras la guerra. Hoy se acepta que el Her Majesty's Ship Hampshire se hundió al chocar con una mina puesta por un submarino alemán. Sea verdadera o no la historia, Fritz fue conocido desde entonces como el hombre que mató a Kitchener. Con la Primera Guerra Mundial en curso, Fritz sintió que era momento de reinventarse. Tomó la identidad del capitán Claude Stoughton, héroe de guerra del Regimiento de Caballería Ligera de Australia Occidental. Como narrador extraordinario, cautivó a Nueva York con relatos inventados de valentía y guerra, ganándose la vida decentemente. Pero su pasado lo alcanzó en noviembre de 1917, cuando fue arrestado en Nueva York por fraude de seguros. Había presentado descaradamente reclamaciones de seguros fraudulentas por la pérdida de las muestras minerales que usaba para disfrazar lo que en realidad eran sus bombas de tiempo. Al arrestarlo, le hallaron un archivo de recortes sobre bombardeos a barcos y una carta de un vicecónsul alemán que reconocía el servicio de Duquesne a Alemania. Buscado por los británicos por asesinato en alta mar e incendio premeditado, Fritz veía acabarse su suerte mientras esperaba en una cárcel estadounidense su extradición a Inglaterra para ser juzgado por la corona británica. El truco para escapar era tan ridículo como astuto. Fritz fingió parálisis durante casi 2 años, lo que provocó su traslado a la sala de prisioneros del Hospital Bellevue. A días de ser extraditado, Fritz actuó. Fritz se disfrazó de mujer, salió de su celda y escaló los muros del hospital para escapar. Fritz permaneció bajo el radar varios años tras su fuga, probablemente viviendo en México. Regresó a Nueva York en 1926. De este periodo de la vida de Duquesne solo se sabe que fue periodista independiente y mandó escribir su biografía. El libro, titulado El hombre que mató a Kitchener, era en partes iguales una exageración y una invención. Sin importar cuánto lo intentara, Fritz Duquesne nunca pudo escapar de la magnitud de los acontecimientos de su pasado. El 23 de mayo de 1932 fue arrestado nuevamente en Nueva York por crímenes de guerra. Se piensa que una mujer con la que salía reveló su identidad al FBI. El famoso abogado Arturo Garfield Hayes encabezó su defensa en el juicio. Como Gran Bretaña no persiguió sus crímenes de guerra por prescripción, el juez desestimó el cargo de fuga de prisión y Fritz fue liberado. Aunque tuvo otro problema con la ley, Fritz no pensaba asentarse. En 1934, Duquesne fue reclutado como oficial de inteligencia para la orden de una organización estadounidense pro-nazi. En enero de 1935 ya se había infiltrado y trabajaba para la Administración de Progreso de Obras de Estados Unidos. Mientras la guerra amenazaba a Europa en los años 30, los alemanes no olvidaban el trabajo de Fritz en la Primera Guerra Mundial. El almirante Wilhelm Canaris, jefe de la inteligencia alemana Abwehr, vigilaba de cerca a Duquesne. En 1937, Canaris ordenó al coronel Nicholas Ritter, su nuevo jefe de operaciones en Estados Unidos, contactar de nuevo a Duquesne. Duquesne y Ritter se encontraron en secreto en Nueva York el 3 de diciembre de 1937, iniciando así una nueva etapa en la vida de Duquesne como espía. Fritz inició de inmediato la creación de una red de espionaje en Estados Unidos para enviar información a Alemania. Aunque Estados Unidos mantenía su política aislacionista y aumentaba su poder en todas las esferas de influencia, existía la clara posibilidad de que Estados Unidos se viera arrastrado a un conflicto global que muchos ya podían ver asomándose en el horizonte del tiempo. Los alemanes querían vigilar toda la información que pudieran reunir y, siempre que fuera posible, influir en las opiniones y políticas a su favor. Nadie mejor para esa tarea que es el maestro espía, el Duque. Fritz reclutó nuevos miembros para formar la red de espionaje alemana más grande
con 33 agentes activos en Estados Unidos. Entre sus miembros estaba Heinrich Stade, músico alemán que emigró a Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial. Él, como otros inmigrantes alemanes descontentos, resentía el trato a su país y era susceptible de ser reclutado como espía. Músicos, ingenieros, portuarios y empleados de aeropuerto ya estaban integrados en la sociedad neoyorquina cuando Hitler asumió el poder en 1933. Desde el restaurante Little Casino en Manhattan, Fritz y sus agentes enviaban en secreto información de inteligencia a Alemania. Sin embargo, al igual que una cadena, una red de espías solo será tan fuerte como su eslabón más débil. Para Fritz Duquesne, el eslabón débil era William Sebald, trabajador de la industria aeronáutica de California. Fue reclutado por la Abwehr después de que amenazaran con hacerle daño a su familia. Fue enviado a Estados Unidos como Harry Sawyer para infiltrarse en la Guardia Nacional. Sebald aprovechó su llegada a Estados Unidos para contarle al FBI sobre la red de espías alemana. Fue reclutado como agente doble. Su misión, infiltrarse en la red de espías Duquesne y ayudar a desmantelarla. Después de que el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, fue informado sobre el asunto, el agente del FBI Newkirk, operando bajo el alias de Ray McManus, fue asignado al caso Duquesne. El FBI rentó una habitación sobre el departamento de Fritz cerca de Central Park e instaló micrófonos ocultos para grabar las conversaciones de abajo. También se organizó una operación encubierta en Times Square, donde el FBI alquiló 3 habitaciones contiguas. Una habitación era la oficina de Sebald, donde recibía informes de espías de la Abwehr. El FBI censuraba los informes y Sebald los enviaba parcialmente por radio codificada a Alemania para proteger su tapadera. Las otras 2 habitaciones tenían agentes del FBI que hablaban alemán y grababan las reuniones con una cámara oculta tras un espejo de doble vista. Para esta etapa de su vida, Fritz Duquesne ya era un espía experimentado. Provocó que los niveles de estrés entre los agentes del FBI aumentaran cuando visitó por primera vez la oficina de Sebald, realizando un examen minucioso del lugar, revisando las esquinas, abriendo baúles y examinando cuidadosamente los espejos. Incluso le preguntó a Sebald directamente y casi sin humor, ¿dónde están los micrófonos? Sin hallar pruebas de vigilancia, Duquesne mostró a Sebald unos documentos escondidos en su calcetín. Estos incluían un boceto y una foto del rifle semiautomático M1 Garand, un dibujo de un nuevo diseño de tanque ligero, una foto de una lancha Mosquito de la Marina de los Estados Unidos, una foto de un lanzagranadas y reportes sobre tanques estadounidenses que había visto en bases en West Point y en Tennessee. Durante 2 años, el FBI continuó monitoreando las actividades de los distintos espías que iban y venían de la oficina de Sebald. A mediados de junio de 1941, el FBI consideró tener pruebas suficientes para desmantelar la red de espionaje Duquesne. En su apogeo, Fritz tenía espías desde Nueva York hasta California, Detroit, Londres, Berlín y más. En junio de 1941, la redada atrapó a la infame red de espionaje Duquesne. Fritz y 32 espías alemanes fueron arrestados en una gran operación encubierta. Después de ser detenidos, fueron acusados colectivamente de transmitir información clasificada sobre armamento estadounidense y actividades de envío a Alemania. El ataque japonés a Pearl Harbor y la declaración de guerra de Alemania a Estados Unidos aún eran recientes cuando, el 2 de enero de 1942, los 33 espías recibieron más de 300 años de prisión en conjunto. El desmantelamiento de la red de espías de Duquesne fue un golpe devastador para la inteligencia alemana en Estados Unidos. Para Hitler ocurrió en el peor momento, pues Estados Unidos acababa de entrar en la guerra. J. Edgar Hoover, director del FBI en ese momento, proclamó la operación como la redada de espías más exitosa en la historia de Estados Unidos. Esta vez el Duquesne de 64 años no pudo escapar de la justicia. Recibió una condena de 18 años de prisión, otra concurrente de 2 años y una multa de $2,000 por violar la ley de registro de agentes extranjeros. Su condena inició en la Penitenciaría Federal de Leavenworth, Kansas. No pasó mucho tiempo después de su encarcelamiento para que la salud física y mental de Fritz comenzara a deteriorarse, y esta vez de verdad. En 1945 fue trasladado al Centro Médico para Prisioneros Federales en Springfield, Missouri.
Fritz fue liberado en 1954 por su mala salud tras cumplir 13 años de condena. Fritz Duquesne no tuvo un final glorioso como sugerían sus hazañas, pues murió indigente el 24 de mayo de 1956 en el hospital de la ciudad en la isla Roosevelt, a los 78 años. Al mirar hacia atrás en la vida de Fritz Joubert Duquesne, es difícil separar la ficción de la realidad, y precisamente así es como el gran espía lo habría querido. Era un hombre tan enigmático como las historias que contaba. Su vida fue un tapiz de intriga, tejido con hilos tanto de verdad como de engaño. Con su encanto legendario, gran inteligencia y habilidad lingüística, quienes se acercaban quedaban atraídos por su carisma. Aunque Duquesne terminó en el lado equivocado de la historia, es difícil no admirar a un espía que dominaba su oficio. Gracias.